Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en una clase de matemática. Después de un reparador descanso, ¿cierto? Viene lo justo, que es ponernos las pilas para realizar la clase del día de hoy. Reciban, por supuesto, y como siempre, un cariñoso saludo de parte de la tía Sandra y de parte de la tía Paola. Hoy vamos a trabajar aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos. Esta es la clase número 11 de la tercera unidad. Para comenzar, ¿cierto? Vamos a partir recordando. Y lo primero es recordar que debemos tener a mano nuestro lápiz, nuestra goma, nuestro texto aptus y nuestro cuaderno. En él colocar la fecha, ¿cierto?, del día de hoy y además escribir el objetivo de la clase. Vamos a recordar. Los triángulos, ¿cierto?, son figuras geométricas de 3 lados. Y los triángulos los podemos clasificar según cómo son sus lados y también cómo son sus ángulos. En este caso, tenemos la clasificación según sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, que es aquel triángulo en donde todos sus lados miden lo mismo. ¿Ya? También tenemos el triángulo isósceles, en donde dos de sus lados miden lo mismo y el otro lado tiene una medida distinta. Y por último tenemos el triángulo escaleno, en donde cada uno de los lados de ese triángulo tiene una medida distinta. También los podemos clasificar según sus ángulos, como les decía anteriormente. El triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. El triángulo que tiene 3 ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Y por último tenemos el triángulo que tiene un ángulo obtuso y ese triángulo se llama triángulo obtusángulo. Seguimos recordando, estudiantes queridos, y lo vamos a hacer con la fórmula del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, ¿cierto?, es la suma de los catetos A y B al cuadrado. Y también nos dice que en este mismo triángulo, el cuadrado de uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. O sea, en palabras más simples podemos decir que podemos descubrir dos valores: el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras, y también podemos descubrir el valor de los catetos, de uno de los dos catetos. Teniendo dos valores podemos descubrir el tercero o la incógnita. Lo que les explicaba recientemente, ahora lo vamos a desarrollar para que recuerden. Ponemos como ejemplo, ¿cierto?, un triángulo rectángulo, cuyas medidas son: cateto A mide 3 centímetros, cateto B mide 4 centímetros y la hipotenusa mide 5. Y a partir de estas medidas vamos a ir haciendo los cálculos, ¿ya? En el primer caso vamos a descubrir el valor de la hipotenusa, ¿ya? El valor de C quiere decir el valor de la hipotenusa. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? La hipotenusa al cuadrado, ¿cierto?, es la suma del cateto A y del cateto B al cuadrado. Entonces nosotros vamos reemplazando valores. Descubrimos, ¿cierto?, que el cateto A mide 3, el cateto B mide 4 y lo elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado significa 3 por 3 y nos da 9, ¿cierto? 4 al cuadrado significa 4 por 4 y nos da 16. Entonces, 16 más 9 nos da un valor de 25. Obtenemos la raíz cuadrada de 25, que quiere decir que hay un número que multiplicado por sí mismo que nos da 25. ¿Y cuál es ese número? El 5. Ahí está la flechita indicándonos que C, o la hipotenusa, tiene un valor de 5 al cuadrado. ¿Perfecto? Ahora vamos a ir descubriendo el valor de los catetos.
seguimos siempre con el mismo ejemplo del triángulo rectángulo que tenemos arriba. En este caso vamos a descubrir el valor del cateto A. Entonces, para descubrirlo necesitamos hacer la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Reemplazamos los valores, ¿cierto? Y la hipotenusa al cuadrado sabemos que es 5 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, que es el valor de B. Hacemos la operación, ¿cierto? 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, nos da 25. 4 al cuadrado es 4 por 4, nos da 16. Y 25 menos 16 nos da 9. Buscamos la raíz cuadrada de 9 y eso quiere decir que hay un número que multiplicado por sí mismo nos da 9 y ese número es el 3 porque 3 por 3 es 9. Y ahí está la flechita indicándonos. Y ahí descubrimos el valor del cateto A. Ahora vamos a descubrir el valor del cateto B. Dice, para descubrir el valor del cateto B debemos a la hipotenusa al cuadrado restarle el valor del cateto A al cuadrado. Para eso también vamos a reemplazar valores. La hipotenusa al cuadrado es 5 al cuadrado. El cateto A al cuadrado es 3 al cuadrado. Hacemos la operación, ¿cierto? 5 por 5 es 25. 3 por 3 es 9 y aplicamos la resta. 25 menos 9 nos da 16. Ahora buscamos la raíz cuadrada de 16, que, como les decía en los casos anteriores, es que existe un número que multiplicado por sí mismo nos da 16. Y en este caso es el 4. 4 por 4 nos da 16. Y ahí descubrimos el valor del cateto B. Espero que esto les sirva de mucha ayuda para los ejercicios que vienen más adelante. Como en cada clase, vamos a desarrollar nuestro cálculo mental. Hoy queremos saber si es posible saber cuánto mide el lado de un cuadrado si solo sabemos que su diagonal mide 10 kilómetros. Aquí tenemos la representación del cuadrado y ahí se señala la diagonal, ¿cierto? Que nos indica que mide 10 kilómetros. Vamos a ver si es posible saber el valor de los lados. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Ahí vemos nuevamente la representación gráfica, ¿cierto? Del cuadrado y su diagonal, que nos señala que mide 10 kilómetros. Ustedes ya bien saben, lo hemos repetido muchas veces, lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado nos da el valor de la hipotenusa al cuadrado. Como es un cuadrado, los catetos son iguales. O sea, todos los lados miden lo mismo. Por lo tanto, podemos decir que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado nos da un valor de 10 al cuadrado. Y esto se puede resolver como cualquier ecuación. Continuamos. Continuamos viendo la forma de resolver este ejercicio. Ahí nos acompaña la representación gráfica, ¿cierto?, del cuadrado y la medida de su diagonal. Teníamos anteriormente c elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado y eso era igual a 10 elevado al cuadrado. Pues bien, sumamos las dos c y las elevamos al cuadrado, ¿cierto? Mantenemos el valor 2c elevado al cuadrado y 10 elevado a 10 es igual a decir 10 por 10 y eso nos da un valor de 100. Y comenzamos a despejar. ¿Qué está haciendo ese 2 ahí al lado de esa c? Está multiplicando, por lo tanto pasa al otro lado dividiendo. Y nos quedaría c elevado al cuadrado es igual a 100 dividido en 2. Y 100 dividido en 2 nos da 50. Nos queda entonces c elevado a 2 es igual a 50. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos la raíz cuadrada de 50. Y como es la raíz cuadrada, ¿cierto? Que hay un 2 tácito que acompaña la raíz cuadrada, esa la eliminamos con el 2 que está acompañando la c y por lo tanto nos queda solamente que c es igual a la raíz cuadrada de 50. Ahora vamos a verificar que esto esté correcto. Raíz, paréntesis, ojo, paréntesis, raíz cuadrada de 50 elevado a 2 más
paréntesis, raíz cuadrada de 50 elevado a 2 es igual a 10 elevado a 2. Eso quiere decir que si sacamos del paréntesis, la raíz cuadrada nos quedaría 50 más 50 es igual a 100. Bueno, aquí tenemos otra situación. Dice, se desea pintar un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 3 centímetros, como se muestra en la figura. ¿Y qué debemos hacer? Calcular el lado del cuadrado. Ahí tenemos la representación gráfica y vamos a buscar los datos que nosotros tenemos para poder resolver esta situación problemática. Veremos dos formas de resolver nuestro problema. Ahí tenemos la representación gráfica, ¿cierto?, que nos acompaña como ayuda de memoria para poder resolver. La forma A nos dice, sabemos que el radio mide 3 centímetros, por lo tanto la diagonal entera mide 6 centímetros. Y tenemos un problema o una situación problemática como la anterior, en donde teníamos que c cuadrado más c cuadrado es igual a 6 elevado al cuadrado. Entonces vamos operando. Sumamos, ¿cierto?, la c, que nos da 2c cuadrado, y resolvemos la potencia, que nos dice que 6 elevado al cuadrado es igual a 36. Vamos despejando la incógnita, ¿cierto? Y el 2 que acompaña a la c, que está multiplicando, ahí en ese caso pasa al otro lado dividiendo, y tenemos que 36 dividido en 2 es igual a 18. Se mantiene entonces c elevado al cuadrado es igual a 18. Ahora, para descubrir el valor, buscamos la raíz cuadrada de 18 para saber cuánto vale. Y anulamos, ¿cierto?, el exponente con el exponente de la raíz cuadrada. Entonces 2 menos 2 es igual a 0 y nos queda la c despejada. Y nos dice que c vale la raíz cuadrada de 18, o tiene un valor de raíz cuadrada de 18. La forma B nos dice que sabemos que el radio mide 3 centímetros, por lo tanto podemos formar dos triángulos cuyos catetos sean de 3 centímetros y la hipotenusa sea el valor desconocido. Entonces tenemos que 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, pero nosotros no sabemos cuánto vale la hipotenusa. Entonces vamos transformando valores y vamos desarrollando la operación. 3 elevado a 3 es 3 por 3, que nos da 9. Más 3 elevado a 3 es 3 por 3, 9. Es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sigue siendo nuestra incógnita. Y decimos que 9 más 9 es igual a 18. Y para saber el valor de la hipotenusa debemos buscarle la raíz cuadrada. Y nos queda que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 18. Tenemos una nueva situación problemática que resolver, en la cual debemos seleccionar la alternativa correcta. Lo vamos a hacer, ¿cierto?, observando muy bien esta representación de un triángulo rectángulo, en donde podemos aplicar, ¿cierto?, el teorema de Pitágoras. La siguiente figura dice, puede usarse para demostrar geométricamente el teorema de Pitágoras porque aquí nos van dando razones y nosotros debemos determinar cuál de esas razones es la correcta. El área del cuadrado morado es igual al área del triángulo color rojo. ¿Será esa la razón? No sé, tienen que pensarlo muy bien. Letra B. La suma de las áreas de los cuadrados morado y azul es igual al área del triángulo color rojo. Vamos pensando. C. La suma de las áreas del triángulo y del cuadrado verde es igual a la suma de las áreas de los cuadrados azul y morado. Y por último, la letra D nos dice, la suma de las áreas de los cuadrados verde y azul es igual al área del cuadrado morado.
Piensen un momentito, pausen el video, hagan sus cálculos, vuelvan atrás si estiman necesario. Bien, ¿resolvieron? Descubramos juntos. Muy bien. La alternativa correcta es la alternativa D. La suma de las áreas de los cuadrados verde y azul es igual al área del cuadrado morado. ¿Por qué? Porque el cuadrado verde está representando el cateto A. El cuadrado azul está representando el valor del cateto B. Y cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado nos da el valor de la hipotenusa al cuadrado o de C al cuadrado. Y en este caso, C al cuadrado está representado por el cuadrado morado. Por esa razón, ahí es donde se representa el teorema de Pitágoras en esta situación problemática. Muy bien. Estamos llegando al final de nuestra clase, queridos estudiantes. No olviden, por favor, desarrollar su evaluación formativa que va anexada al video o a la cápsula de la clase del día de hoy. Deben desarrollarla para que nosotros con la tía Sandra podamos revisar y hacer la retroalimentación correspondiente. No es que nos envíen imágenes del trabajo, no. Deben resolver la evaluación formativa en el link que les enviamos, ¿ya? Como siempre, un gusto haber trabajado con ustedes. Los invitamos a no decaer, a ponerle ganas. Este es su último año de la educación básica y queremos que se vayan lo mejor preparados posible a enfrentar esa educación media. Como siempre, un mensaje cariñoso y que los haga reflexionar. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Estamos hechos para vencer los obstáculos, queridos estudiantes. Un gran abrazo, esperamos el desarrollo de sus evaluaciones formativas y cualquier duda, no duden en consultarnos a nuestros WhatsApp. Buenos días, que tengan un muy buen día.